Aquella mañana sofocante de septiembre, María Santos se despertó antes de que saliera el sol. Todavía no se había acostumbrado al silencio de la casa. El lado izquierdo de la cama seguía intacto, como si James fuera a regresar en cualquier momento. Se puso la camiseta militar descolorida que solía usar en los días de operación y bajó al sótano. Ya no era un almacén de herramientas. Ahora, cada pared estaba cubierta de mapas, registros, fotos de hombres uniformados y cables que cruzaban fechas y lugares como venas expuestas. Esa madrugada, María no era viuda, era soldado, y en esa misión no había mando superior, solo la promesa hecha ante la tumba empapada de lluvia. Ninguno de ellos saldría impune. Mientras tecleaba coordenadas en el viejo portátil y analizaba la ruta de vigilancia del comisario Banks, María libraba una lucha silenciosa con su propia lucidez. Desde la ejecución de Wilson, las cosas se habían salido de control. El ataque a su casa, la destrucción de las pruebas, la muerte de Blackwell, todo parecía una respuesta orquestada para silenciar lo poco que aún quedaba. Pero lo que la mantenía en pie era la convicción. James no murió por error. Fue silenciado por estar demasiado cerca de la verdad. Y ahora, extrañamente, una duda comenzaba a desgarrar su concentración. La imagen capturada por las cámaras no mentía. Ese hombre caminaba como James, gesticulaba como James. Pero, ¿cómo puede alguien regresar de su propio fin? Pasó días analizando ese video de vigilancia, tratando de encontrar una falla, una edición, cualquier cosa que demostrara que su mente estaba siendo engañada. Pero no había cortes, no había manipulación. El hombre que salía del coche blindado y caminaba junto a Banks tenía la misma cicatriz en la ceja que James se hizo al resbalar en el jardín durante la reforma del centro comunitario. La misma forma de pisar, de girar el rostro cuando alguien le hablaba por la izquierda. La confirmación llegó por reconocimiento facial, con un 97,6% de coincidencia. María permaneció inmóvil durante minutos. Los nudos que había apretado en su pecho para mantener la concentración se desmoronaron de una vez. Aquello no era solo una misión, era la oportunidad de reescribir su propia muerte. Al día siguiente, María aparcó el coche a 5 manzanas de la dirección identificada como Zona Restringida, Unidad R12, un antiguo complejo militar abandonado en los registros, pero con cámaras operativas y vigilancia activa. Observó durante 7 horas seguidas, anotando los turnos, la frecuencia de los vehículos y las ventanas que nunca se encendían. El nombre, Proyecto Sentinal, aparecía en informes cifrados que James había guardado en un disco duro oculto en el antiguo soporte de la estantería. Ella no entendía completamente lo que era, pero implicaba control neurológico y redireccionamiento conductual de líderes con potencial popular. Esa noche, María durmió sentada, sosteniendo el arma en su regazo. Por primera vez en años, el miedo volvió a tener nombre. No era el sistema. Era la idea de reencontrarse con James, y que él no recordara quién era ella. La invasión fue precisa, pero no sin riesgo. María entró por la tubería de desagüe, arrastrando su cuerpo por 90 metros de hormigón sucio, hasta llegar a la sala técnica desactivada. Un olor metálico impregnaba el aire, y el sonido de sus propios latidos parecía demasiado fuerte. Usando una máscara de respiración y el uniforme táctico que juró nunca más volver a usar, María activó el bloqueador de señal que Marcus había diseñado. Tenía 12 minutos antes de que el sistema entrara en protocolo de alerta. En los pasillos, todo era blanco y silencioso. Ni una placa, ni una voz. Solo las cámaras girando lentamente, y ella, avanzando con el corazón en llamas y los ojos llorosos, imaginando si encontraría a James vivo o un títere de lo que fue. Fue en el tercer nivel subterráneo donde vio lo imposible. En una sala rodeada de cristal y luz azulada, había sillas, alineadas con hombres y mujeres sentados en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Uno de ellos, el cuarto de la fila de la izquierda, levantó la vista. Fue solo un segundo, pero María lo reconoció. Aún con el cabello rapado, la barba espesa y los ojos vacíos, ella lo sabía. James. Él la miró directamente pero no la reconoció. Un chasquido interno casi hizo que su cuerpo cediera allí mismo. Pero no gritó, no rompió el cristal. Sabía que todo aquello estaba siendo monitoreado. En su lugar, activó el segundo protocolo.
Envío automático de coordenadas e imagen a la detective Ramírez, la única aliada institucional que aún creía en ella. La liberación tendría que ser conjunta. María no podía sola vencer un sistema entrenado para mantener todo en silencio. La operación de rescate comenzó a las 3:17 de la madrugada siguiente, coordinada en silencio absoluto por Ramírez y 2 agentes infiltrados que juraron fidelidad a la verdad y no a la insignia. María regresó por el mismo acceso subterráneo, pero esta vez armada con códigos de acceso y una certeza. No era solo James quien necesitaba ser salvado. En el ala médica del complejo, había registros de otras 19 personas desaparecidas oficialmente hacía años. Líderes sindicales, activistas ambientales, profesores, todos dados por muertos o desaparecidos en circunstancias poco claras. El gobierno no los mató. Peor aún, los borró, reprogramando memorias, usando choques electromagnéticos y neurobloqueadores para convertirlos en informantes sin voluntad propia. El proyecto Sentinal no era una teoría, era una fábrica de borrar revoluciones. Cuando las luces de emergencia parpadearon y las alarmas finalmente resonaron, María ya había destruido 3 servidores centrales y había cargado a James en sus hombros hasta la salida de emergencia, donde un vehículo camuflado los esperaba. El cuerpo de él pesaba como nunca. No era solo la inercia física, era lo que había perdido. Durante el trayecto, él temblaba, murmuraba palabras sin sentido. A veces gritaba frases que parecían parte de algún guión implantado. María lo sostenía como sostenía a los soldados heridos en el desierto. Pero ahora el dolor era demasiado personal. «Quédate conmigo, James. Quédate conmigo», repetía como un mantra, incluso sin saber si él la oía, si él aún era él. El reencuentro que tanto soñó venía acompañado de un dolor que no cabía en palabras, y la misión estaba lejos de terminar. Los días que siguieron fueron los más difíciles. James fue llevado a una clínica clandestina coordinada por exmilitares y médicos voluntarios, donde los sobrevivientes del Sentinal recibían tratamiento experimental. Tenía momentos de lucidez, cortos, pero reales. Reconoció una canción que ella le cantaba en los días de lluvia. Intentó tocar el anillo de bodas con los dedos temblorosos, y una noche pronunció su nombre con un susurro quebrado. María. Fue suficiente para que ella no desistiera. Entre sesiones de terapia y largas conversaciones con Ramírez y Julia, María comenzó a estructurar algo más grande. La revolución no vendría de los tribunales, vendría del pueblo, de los que sobrevivieron, de los que perdieron a alguien, de los que ya no tenían miedo. Cuando el nombre de James comenzó a circular de nuevo en las redes, esta vez como sobreviviente, no como mártir, la narrativa oficial se desmoronó. La prensa independiente, guiada por las denuncias de Julia, reveló documentos, imágenes y audios filtrados. La existencia del Sentinal, negada durante décadas, ahora era noticia. Pero nada de eso devolvería a James lo que era. María lo sabía. Por eso, decidió transformar el trauma en estructura. Juntos, incluso con sus limitaciones mentales, fundaron la Casa Liberta, un centro comunitario en Westwood que ofrecía apoyo jurídico, psicológico y educativo a víctimas de abuso institucional. La gente acudía en fila. Venían con miedo, con dolor, con rabia. Y salían de allí con algo que hacía mucho tiempo habían perdido: escucha y dignidad. El antiguo sótano de la casa, que antes servía como cuartel improvisado de guerra, se convirtió en el corazón de la Casa Liberta. Las paredes aún tenían marcas del pasado, pero ahora estaban cubiertas de fotos de familias reunidas, niños sonriendo, y relatos escritos a mano por personas que, por primera vez, tenían un lugar donde contar su historia. María seguía allí, firme, orientando nuevas denuncias, ayudando a mapear desapariciones y entrenando a jóvenes en defensa civil y digital. No había glamour, no había descanso, pero había propósito. Y eso, para ella, era más vital que cualquier medalla recibida en los tiempos de la Delta Force. A veces, cuando el día terminaba y todo se callaba, ella bajaba al sótano sola, se sentaba en un rincón y cerraba los ojos. Recordaba el rostro de James antes del trauma, y lo comparaba con el hombre que dormía a su lado ahora. Diferente, sí, pero aún con algo intacto. El brillo de quien nunca se rindió a la verdad. La persecución nunca cesó del todo.
Hayes, el excomandante, desapareció tras la destrucción del complejo Sentinal. Agentes leales al antiguo proyecto aún rondaban el barrio, intentando intimidar, borrar rastros, disfrazar nuevos programas. Pero esta vez, Westwood ya no era una comunidad aislada. Era una red, era un radar. Cada cámara en la calle, cada vecino atento, cada merienda dejada discretamente en la puerta de la Casa Liberta, todo eso era resistencia. María ya no. Llevaba la furia de la venganza en el pecho. Lo que la movía ahora era el deber de impedir que otros pasaran por lo que ella pasó. No quería ser una heroína. Solo quería que ninguna mujer tuviera que enterrar a su marido y luego cavar la verdad con sus propias manos. Y eso, en el mundo donde ella vivía, ya era demasiada revolución. Años después, en una mesa redonda organizada en la propia Casa Liberta, una joven le preguntó a María si se arrepentía de haber seguido ese camino. Ella pensó por un momento. La sala estaba llena. James dormía en un rincón, con una manta sobre los hombros y el rostro tranquilo. Había cicatrices que él jamás podría borrar, huellas profundas de la brutalidad de un sistema que lo arrancó de sí mismo. Pero allí, rodeada de sobrevivientes, madres, hijos y activistas, que ahora tenían voz y herramientas, María respiró hondo y respondió sin dudar: si me hubiera quedado quieta, tal vez hoy él todavía estaría muerto. Y ustedes, callados. No fue la justicia lo que me movió, fue el amor. Y el amor, cuando se niega a morir, se convierte en arma. La odisea de María no terminó con venganza ni con absolución, terminó con reconstrucción. Ella no derribó todo el sistema, pero resquebrajó la estructura. Y en esa grieta entró la luz. James, incluso con todas sus limitaciones, seguía siendo un símbolo, no porque sobrevivió, sino porque resistió. Y María, a su lado, seguía en pie, no como exsoldado, ni como víctima, sino como alguien que tuvo todas las razones para rendirse, y aún así eligió luchar. Quien mirara desde fuera tal vez no viera gloria, ni grandes victorias, pero quien conocía la historia sabía. Allí, en esa esquina de Baltimore, una mujer negra había ganado la guerra que el mundo juraba que ella ni siquiera podría empezar.